Ya se inició, ¿estás grabando? Ok. Muy buenos días, mi nombre es Joel Ballestero Valverde, estoy aquí con Olger Oquendo y con Sebastián Porras. Vamos a hablar de lo que sería las bombas atómicas, un poco de sus repercusiones. Vamos a hablar también de lo que sería, pues, qué es una bomba atómica en general. Por acá les voy a ir comentando que por qué es que se genera esta carrera que se vamos a ver un poquito más adelante por las bombas atómicas, es por el inicio de las teorías sobre la fisión nuclear. Por allá de 1930 al 33, justamente cuando estaba iniciando el RAID, Einstein hace una de sus más famosas teorías, E igual a M por C a la 2, lo que indicaba básicamente que la energía que se liberaba por medio de una fisión nuclear, que era un estudio que ya se llevaba haciendo desde hace tiempo, iba a ser el doble liberada que la que se necesitaba para hacer. Entonces, básicamente, la energía nuclear, la fusión y la fisión nuclear es un tipo de energía que se libera cuando se rozan dos tipos de átomos en diferentes ocasiones. Y básicamente cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan, o más bien chocan y se separan y forman otros átomos. Que el de fusión es fusión nuclear y el de fisión es el de separar átomos para hacer partículas más pequeñas. Que es la carrera que vamos a tener al principio por la energía nuclear. Los núcleos se separan, ¿verdad? Para formar pequeños, liberando energía, como bien había dicho, y esto libera una energía calorífica amplia, lo que va a hacer que esta se vaya a utilizar para hacer energía eléctrica, para producir vapor, también va a ser muy, muy útil para hacer energía y va a ser una de las carreras, pues, en ese sentido. El problema es que se dieron cuenta que la liberación de energía es gigantesca, lo que puede provocar que pues explosiones gigantes y pues ahí vamos a ver un poquito más cómo se va a dar ese desenlace de saber que la fisión nuclear se puede usar para las bombas nucleares. Vamos a hablar ahora de dos de los científicos más importantes a la hora de estudiar la fisión nuclear. Es Lise Meitner y Otto Hahn. Los dos son austriacos. Lise Meitner es judía. Ella empezó a estudiar gracias a su padre porque le da la oportunidad en ese momento, pues entre 1896 y 1900, era bastante difícil que las mujeres estudiaran, pero por el contexto de necesidad entre la parte de Herzegovina, los austriacos deciden abrir más allá a las universidades a las mujeres para que pudieran estudiar ciencias o letras. Ahí es donde entra, pues, nuestra protagonista Maynard, que su padre le financia y le dice, la apoya básicamente para que ella pueda estudiar. Ella empieza a estudiar con el gran científico y matemático Boltzmann, que hoy en día hizo una de las partes matemáticas más curiosas y difíciles que se haya conocido. Para 1905, ella prácticamente tiene su doctorado y decide irse de Berlín para pues, ampliar un poco más su conocimiento, también porque no se le estaba abriendo tantas las oportunidades y entonces se va para el Instituto de Planck, donde se hace discípula de Planck también. Planck es otro de los grandes teóricos de la energía nuclear y no solamente la energía nuclear, es uno de los principales científicos que dan la forma al átomo. De hecho, la forma del átomo de Planck es uno de los más utilizados hoy en día. Y es como entendemos el modelo atómico, básicamente. Y ella se hace discípula de Planck. Inclusive Planck reconoce qué tan inteligente, qué tan grandiosa es ella, porque Planck, bueno, no, él creía que las mujeres no deberían de estudiar, pero ve la genialidad
en Meitner y le da esa oportunidad. Es una oportunidad bastante interesante donde ella empieza a estudiar todos los hechos con la fisión nuclear, descubre varios, junto con su compañero Otto Hahn, que va a ser su amigo durante 30 años, descubre nuevos elementos y va a ser uno de los puntos más importantes. De hecho, ella, Planck la va a nombrar como la primera científica ayudante en Prusia. Claro, ¿verdad? No tenía su propio laboratorio, ella tenía que trabajar en el sótano, muy apartado de todos. Todo esto más o menos entre contexto de 1917, donde ya empiezan las investigaciones sobre el uranio y el proactinio, que es el elemento que ella descubre junto con Otto Hahn. Inclusive hasta el mismísimo Einstein reconoce mucho de su inteligencia y de su poderío científico, diciéndole que ella es nuestra Marie Curie. Para ese momento, Marie Curie seguía viva y de hecho ella tiene unas fotos en el Congreso de Solvay de Bruselas en 1933, donde se encuentra Meitner, Marie Curie y Irene Joliot Curie, que es la hija de Marie Curie, que también va a ser muy importante para pues, la expansión de las ideas de la fisión nuclear. Ya para 1933, eh, ella, ella estaba en Austria, en Berlín, y para 1933 sabemos que estalla, ¿verdad? El movimiento nazi y el Reich toma el lugar, a lo que ella le permiten al principio quedarse para que siga investigando, pero después de eso la sacan de Berlín y Otto Hahn sí queda porque Otto Hahn no es judío. Ella sí es judía, entonces la sacan tiene que salir, de hecho, por medio de tren hacia Holanda. Le explican como que ella estuvo muy asustada porque salió sin nada y nunca tuvo ningún tipo de arraigo en los otros países, tuvo que salir de su país, perder muchas cosas, a lo que, bueno, ella para 1938 es cuando pierde la nacionalidad austriaca y Otto Hahn sigue en lo que sería Austria. Y es muy interesante aquí porque aquí es donde se empieza a diluir un poco la historia y vemos que Meitner la ponen un poco a la izquierda, pero realmente ya fue muy importante. Los experimentos de Meitner y de Otto Hahn para 1938 hacen la primera fisión nuclear y entre ellos habían cartas que siempre se mandaban, que hablaban de experimentos, que hablaban de pues, cosas matemáticas. Entonces podríamos decir que Meitner y Otto Hahn son los verdaderos padres de la fisión nuclear como energía. Y aquí, para, para este momento de la historia, vamos a tener como el primer contexto de Einstein, que estaba en California, se da cuenta de los experimentos de la fisión nuclear y junto con su amigo Result, perdón si dije malísimo el nombre, eh, pero él básicamente se dan cuenta entre ellos que la fisión nuclear se puede usar para una bomba y que muy posiblemente con lo expuesto por Otto Hahn, que ya estaba empezando a hacer el proyecto Uranio, que es el proyecto que va a realizar la Alemania nazi para hacer lo que sería la bomba nuclear, este, va a haber como un miedo, ¿verdad? Por parte de Einstein y su amigo. Y también otro ayudante que, Fraste, perdón, los nombres en alemán no, no muy bueno. Pero interesantemente ellos mandan la carta a Roosevelt y Roosevelt al principio no le da, el presidente Roosevelt no le da importancia sobre este hecho, ¿verdad? Y para 1939 es cuando se ve que empiezan estos dos proyectos a resurgir. El proyecto Manhattan va a crear uno de los institutos hoy en día más importantes, que es el Pentágono. Se va a dar 2% del PIB
en Estados Unidos, que esos son equivalente a $2 billones en la época. Si vemos, eso es una cantidad exorbitante de dinero para la época. Y se van a hacer, bueno, el grupo militar, el grupo de espionaje y el grupo de científico, liderado por Oppenheimer. Oppenheimer era un doctor, un profesor en una universidad de California, nacido en Nueva York. Va a ser uno de los más grandes científicos puestos en esto. De hecho, para 1939 todavía no se unió el proyecto per se, pero cabe recalcar que él va a ser digamos, el, el que va a construir la bomba per se. Algo muy importante es que habían 4 puntos, ¿verdad? Científicos para 1939. Vamos a tener a lo que sería Rutherford en Londres, Francia con Irene Joliot-Curie, Enrico Fermi en Italia, y bueno, obviamente Meitner y Otto Hahn y Fritz Sand, que era el asistente de Otto Hahn, en Alemania, siendo liderados, ¿verdad?, por el proyecto. Una vez que ya se consolida, por decirlo de una manera, lo que sería el proyecto Uranio, se le da a Otto Hahn que decida quiénes van a trabajar en el proyecto Uranio. Y aquí es donde viene uno de los puntos más interesantes, y es que en el proyecto Uranio, Otto Hahn no va a ser de los principales, va a ser Heisenberg, Werner Heisenberg. Y de hecho, bueno, su carta muy controvertida donde dice, el Führer ha reafirmado su compromiso y deseos de que el programa nuclear alemán tenga éxito en los esfuerzos para crear Wunderwaffe y poner en ventaja a la Wehrmacht respecto de nuestros enemigos. La reciente ofensiva en Rusia y la obstinación de los británicos de aceptar su inminente derrota ha extendido y puesto el límite de los recursos de nuestro Reich, por lo cual se hace imperativo la construcción de fin último del programa Uranio, el control del átomo. Básicamente, lo que buscaban era controlar la masa crítica, que eso es el punto de la fisión nuclear. Resulta que en la fisión nuclear, cuando se hace esta separación de átomos, explota, por decirlo así, los neutrones y chocan entre sí, haciendo más movimiento y haciendo una reacción en cadena. Pero para eso se ocupa una masa crítica, que era lo que no controlaban los científicos. Y los primeros que hicieron ese proyecto bien fue Heimer y Otto Hahn. Aquí Heisenberg también vamos a ver que este proyecto, el Wunderwaffe, es muy interesante porque es el proyecto que se cree, digamos, traducido literalmente es como armas mágicas, y lo que buscaban era armas impresionantes que pudieran acabar con la guerra más fácil. Y bueno, especialmente, bueno, la bomba nuclear en ese momento era casi que una bomba mágica que podía destruir millones de personas en segundos. Entonces, el miedo por la bomba atómica empieza, ¿verdad? Para 1939, cuando ya empieza el proyecto Uranio, y el que va a arrancar todo sobre el proyecto Uranio va a ser cuando Otto Hahn ponga a cargo a von Weizsäcker y a Wirth, y Heisenberg queda en el Instituto de Leipzig. Y otro equipo desatado por Luftwaffe que realizaría las investigaciones en Berlín. Otto Hahn no participa en la investigación sobre la bomba, pero siempre cabe recalcar lo importante que él fue para toda la creación, ¿verdad? O sea, sin los estudios sobre la fisión nuclear que hizo Otto Hahn, nada de esto sería posible. Em, Ahora bien, el 9 de octubre de 1941 oficialmente empiezan los dos proyectos, tanto el proyecto del Pentágono como el proyecto Manhattan y el proyecto Uranio empiezan oficialmente, y una de las cosas que hace que sea
pues, que el proyecto uranio sea tan importante es cuando Alemania invade Polonia, porque en Polonia se encuentran grandes partes de agua, digamos, muy gigantescos, que eso ayudaría a, pues, hacer los experimentos con la energía nuclear que necesita, pues, enfriarse muchísimo. Básicamente estos dos proyectos se van a basar en 3 puntos: el componente científico. El objetivo primordial del gabinete es el enfoque de investigación para poder idear un arma nuclear, básicamente. Acciones militares. Esta es claramente una y muy importante. Cualquier método que se requiera deberá ser utilizado para asegurar la victoria y el desarrollo científico. Las acciones militares serán uno de los principales importantes a nuestro objetivo nuclear y el detenimiento del contrincante. Obviamente todo esto con específico de la guerra. Y otro, el tercer punto, que es el del espionaje, una red de espionaje bien posicionada y unos reportes sustanciosos. Todo esto, ¿verdad? Como para, pues, atrasar o, pues, adelantar lo que sería el, lo que sería la inminente carrera armamentista nuclear, que no va a ser tan relevante a nivel de Segunda Guerra Mundial, pero a nivel de Guerra Fría va a ser impresionantemente relevante, porque el temor de un mundo posapocalíptico nuclear va a ser lo que va a regir en todo el mundo. Y también, bueno, podemos decir que una de las partes más importantes fue el 9 de abril de 1940, cuando la operación de Weisenberg en Alemania controla una parte de Noruega, que le ayuda a tener más agua pesada, que le ayuda también para el uranio. Y así sucesivamente van a haber puntos a favor y puntos de cada lado. Por el lado de Estados Unidos tenían al gran científico Oppenheimer, que para 1945 va a ser la primera prueba en Nuevo México, donde va a ser la primera prueba de una bomba nuclear. Y va a decir sus famosas palabras, que las tengo por acá apuntadas. Segundito, aquí está. Vishnu trata de persuadir al príncipe de que debe de cumplir su obligación, y para impresionarlo toma su forma. De muchos brazos se dice: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Esto es refiriéndose a que ya Oppenheimer se da cuenta de su error al haber participado tan abiertamente. Esto es una frase del libro sagrado hindú Bhagavad Gita. Y es muy curioso, ¿verdad? Que justamente después de todo, de este hecho, ¿verdad? Él lo toman como comunista y hasta lo rechaza a Estados Unidos fuertemente, después de hacer un pacifismo. Pero básicamente esa es la historia entre el proyecto Manhattan y el proyecto Uranio. También vamos a ver que la URSS para 1949 va a ser la bomba SAR, que va a ser la bomba más grande del mundo. Y bueno, no cabe dejar de recalcar lo importante que fue Meitner en el mundo durante ese hecho, que aunque si bien ella se encontraba en una situación muy difícil, ella negó varias veces el participar para crear la bomba. Estados Unidos la llama a ella personalmente y le dice que venga a trabajar para realizar la bomba, y ella se niega, aunque estaba en una situación muy deplorable porque se encontraba en Suecia, si mal no recuerdo, donde no le dejaban dar clases, tenía salario peor que el mínimo, y además de todo no le daban un laboratorio para seguir con sus investigaciones. Y Otto Hahn la traiciona. Para 1947, el premio Nobel no mencionó en absoluto los 30 años. O sea, Otto Hahn gana el premio Nobel en 1947 por sus investigaciones en fisión nuclear. Y literalmente él no menciona a Liz, y tampoco menciona a su ayudante, que también fue muy importante, Fritzberg. Eh, Literalmente 30 años de estudios, que Liz trabajó muy duro. Siento que es importante mencionarla a ella, porque inclusive hasta Estados Unidos la nombra como la madre de la bomba nuclear,
cosa que a ella no le gustó para nada. También ella se va a encargar también de científicamente tratar de dejar un poco mejor a Alemania. Eso sería de mi parte. Nada más para terminar. La bomba nuclear va a ser una carrera armamentística por casi que los lados, las potencias mundiales. Y el único que se separa un poco de esto fue Inglaterra con Londres, porque Rutherford, que era otro gran científico, él no creía que se podía pues utilizar la energía atómica a favor. Ahora sí, los dejo con mi compañero. Bueno, ¿podría pasarme la diapositiva, por favor? No, no me deja. Oliver, ¿puedes cambiarla? Perdón. Bueno, mientras mis compañeros ahí solucionan el problemita, mencionar que eh, la, pues toda esta situación este, era el, el, el daño realmente de estas bombas nucleares era algo totalmente desconocido para con los conflictos bélicos de la época. Entonces realmente no se conocían los efectos graves de las bombas nucleares. Inclusive, bueno, pues podemos mencionar que por muchos años, por 10 años, la prensa, tanto japonesa como la prensa estadounidense, censuraron estos hechos, modificaron los informes para que de esta forma no se vieran los daños realmente de lo que vendría siendo la bomba nuclear. Vamos a pasar a hablar sobre, pues, la bomba nuclear en sí. Se tira un 6 de agosto del año 1945, a las 8 de la mañana sobre la ciudad de Hiroshima, este, el famoso Little Boy, que fue la primera arma nuclear en ser utilizada, ¿verdad? Por los estadounidenses, que fue, pues, como les comento, una terrible catástrofe para, pues, las personas que estaban a no menos de 50 metros de la onda expansiva. Esas personas murieron al instante. Todas las personas que básicamente estaban menos de un kilómetro de sus alrededores, pues casi que murieron al instante. Inclusive aquí vemos un relato muy interesante, ¿verdad? Voy a proceder a leerlo, que dice lo siguiente. Vimos una madre con un niño en su espalda que parecía como si se hubiera vuelto loca. El niño que llevaba en su espalda estaba muerto y ni siquiera ella era consciente de eso. Vimos órganos internos de personas desparramados por ahí, otros con la lengua colgando y otros con los ojos fuera de las órbitas. Bueno, esto nos refleja realmente el crudo escenario que vivieron los japoneses los japoneses de Hiroshima en una mañana tranquila de 1945, una ciudad realmente comercial, sin ningún interés militar de ningún tipo, que los estadounidenses pues decidieron lanzar. Vamos a pasar con las repercusiones para el ser humano, ¿verdad? Sin mencionar que entre las bombas de Hiroshima y Nagasaki se dice que se cuentan
con 120,000 muertos y 130, si no me equivoco, heridos, ¿verdad? Daños a la salud importantes, quemaduras que desarrollaron las víctimas y los supervivientes, inclusive algunos de ellos, con el pasar de los años, desarrollaron diferentes tipos de cáncer, leucemias y demás. Y es importante mencionar que esos supervivientes tuvieron quemaduras importantes en su piel, de tercer grado incluso, que pues visibilizaba el gran daño a la piel que la radiación pues podía llegar a causar, ¿verdad? Inclusive fue tal que las generaciones futuras de esos supervivientes llegan a incluso generar cierto tipo de estas enfermedades y llegan a incluso, había escuchado un relato de un joven que para 1945 tenía aproximadamente unos 3 años, que decía que él vio a personas realmente jóvenes morir de cáncer, personas de 20 años que estaban en su juventud, y que él le daba realmente miedo esta situación. Por ende, por cierto, estos supervivencias tienen que hacerse chequeos médicos muy, muy periódicamente. Vamos a pasar con bueno, las fases. Las fases de el inicio de cómo progresivamente iba progresando el cuerpo con respecto a esta catástrofe, ¿verdad? Entonces, vemos por aquí que la inicial va entre la primera semana y la semana, bueno, entre la semana 1 y la semana 9, que las cuales son donde se producen la mayor cantidad de muertes, ¿verdad? Y es en esta etapa que también se presenta el periodo de quemaduras, lesiones, debido al alto número de radiación. El periodo intermedio entre la semana 10 y la semana 12, que es el periodo donde las muertes son producidas por las radiaciones ionizantes. Y la etapa tardía, que va a partir de la semana 13 hasta la semana 20 posterior, que es el primer periodo donde existe una cierta mejora, perdón, en las condiciones de los supervivientes, ¿verdad? Posterior tenemos la etapa final, que es después de las primeras 20 semanas. Se caracteriza por un gran número de complicaciones derivadas de las curaciones de las lesiones térmicas. El tiempo de exposición al que haya estado expuesto los supervivientes determinará en una serie de trastornos en la sangre y enfermedades derivadas. Inclusive mencionar importante que los daños psicológicos a la mente no incluso los supervivientes, sino también aquellas personas que vivían una época tensa, estamos hablando de pues, los años de la guerra, la fuerte guerra, y pues las depresiones, el estrés postraumático, todo este tipo de cosas va a desencadenar también una importante época del miedo, ¿verdad? Que nos hablaba incluso Joy sobre pues el miedo que tenían los estadounidenses a pues una guerra nuclear, y incluso algunos tenían sus sótanos donde guardaban provisiones y demás. Y es muy importante mencionar que, por supuesto, hubieron daños a la psicología, no solo, pues, por supuesto, a sus supervivientes, que, bueno, pasaron todo este horror, el horror de perder sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, las personas con las que, pues, más querían, más cercanas, sino también las personas, el mundo, cómo el mundo va cambiando en general
con este miedo que había sobre una posible guerra nuclear. Y eso sería todo, muchas gracias. Vamos a pasar aquí con mi compañero Olger. Listo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver este video acerca de una película que se llama Gen Pies Descalzos. Es basada sobre la bomba atómica en Hiroshima. Eh, es bastante cruel la película, entonces para que lo consideren. Me dicen si se escucha. Perfecto, compañero. Ok, ok. B じゃ。え ?B 二塾じゃ。ほんとじゃ。いつの間に来たんじゃ。おかしいね。空襲警報ならんもんね。どうしたんだろう。Altitude 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb. Me disculpen por el internet. Vamos a ver. Para ver. Listo, ya está conectado, se supone. Olger, sí se te está quedando bastante pegadillo.
Bueno, mientras el compañero Olger, algo que se me olvidó mencionar acerca de este acontecimiento fue el propio contexto del mismo, ¿verdad? Ya que el proyecto Manhattan fue originalmente concebido para una posible pues, amenaza hacia los alemanes, ¿verdad? En 1945, Franklin Delano Roosevelt, el 12 de abril de ese mismo año, fallece y lo sucede su vicepresidente Truman, que fue la persona que, pues, eh, por así decirlo, pues lanzó este ataque a los japoneses con el objetivo de que se rindieran. Y es que después de la derrota de los alemanes, de, 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 en esta época, ya realmente no había un porqué, tantos millones de dólares que se destinaron a este proyecto, iban a ser pues desaprovechados. Y fue entonces que este señor decide pues utilizar esta gran arma totalmente nueva para la humanidad contra los japoneses con el objetivo de que ellos se rindieran, ¿verdad? Y pues consiguió su rendición con esto. Después de las lanzadas bombas de Hiroshima y Nagasaki, consiguió su rendición. Y eso pues sería el contexto rápido, de forma rápida, de por qué se lanzó las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí, Sí. compañero, sí, ya volviste. Ahí me disculpan por el internet. Bueno, yo de todas formas les voy a estar pasando el link de la presentación para que vean el video. Vamos a seguir con... Un pequeño hincapié nada más que siento que es importante. Es que Claro. bueno, está esta película también, La tumba de las luciérnagas, que está basada en todas estas, pues, situaciones de guerra. Japón las hizo, o sea, son animaciones japonesas conocidas como anime, y representan muy crudamente las situaciones de guerra. Si quieren un poco más de contexto de, digamos, social, recomiendo mucho verlas. Si gusta el compañero puede dejar los dos nombres de las películas en los comentarios del foro cuando vayamos a hacer la actividad. Sí, igual de todas formas, al final de la presentación les dejé los videos directos para que las puedan ver. Bueno, a mí me corresponde hablar de la contaminación radiactiva, pero ¿qué es? Es la presencia no deseada y dañina de sustancias radiactivas en un ecosistema determinado, ya sea de forma natural o de forma artificial, como tenemos aquí. Las de origen natural son los elementos químicos que hay en la naturaleza y producen radioactividad. Los de origen artificial se debe a errores del ser humano y pueden ser muy peligrosos, ya que su gran explosión es muchísimo más directa y constante que la de origen natural. Algunos ejemplos de las artificiales son, como ya lo hemos visto, bombas atómicas, como la de Hiroshima y la de Nagasaki, los desechos nucleares, muchas como la de Chernóbil o Alemania, que hace no mucho eliminó sus plantas nucleares y tuvieron que hacer un proceso para eliminar todos esos desechos nucleares que habían. Muy importante, muy importante mencionar de que estos desechos nucleares realmente no se pueden eliminar, se pueden resguardar, que eso es lo que hacen muchos
países. De hecho, hay proyectos específicos en Nuevo México y en otros lugares para pues hacer cofres de residuos de energía nuclear, y son muy peligrosos, muy peligrosos, o sea, devastadores. De hecho, se dice que Chernobyl sigue siendo un problema a nivel de toda Europa, no solamente a nivel de lo que sería Rusia o bien la ciudad, sino toda Europa está en cierto peligro por los residuos tóxicos de Chernobyl. Y no solo para Europa, sino para el mundo, porque lo que pasó en Chernobyl es bastante. Lo que pasó en Fukushima, que a principios de este año querían vertir las aguas de la planta hacia el mar, que debido a la pandemia no se ha podido hacer porque iba a llegar un brazo específico de Inglaterra a Japón para poder liberar el agua, y no, por el coronavirus no se ha podido. Bueno, seguimos. Existen dos tipos de radiación: la no ionizante, que viene en forma de luz, ondas de radio, microondas y radar. Estas están formadas por lo general, no producen daño a los tejidos. Ionizantes es la que produce efectos inmediatos, la ionizante es la que produce efectos inmediatos en los tejidos humanos y es emitida por los rayos X, los rayos gamma y el bombardeo de partículas. Las exposiciones leves o moderadas pueden provocar problemas como alteraciones genéticas o caídas del pelo. Está el claro ejemplo de lo que pasó en Japón con las bombas atómicas. En pocos días a las personas se les empezó a caer el pelo, tenían quemaduras bastante graves en su cuerpo, y la exposición crónica causa problemas que aparecen más tarde como el cáncer o el envejecimiento prematuro. Podemos destacar los ejemplos de Chernobyl, que las personas que trabajaron y estuvieron recibiendo radiación constante durante mucho tiempo, al poco tiempo padecieron de cáncer, como es el caso de Valery Legasov y Boris Chernovina, que con el tiempo ellos tuvieron cáncer. Lugares que han sido afectados por la contaminación radioactiva, tenemos el caso de Chernobyl en 1986, que en los primeros años se le puso una cubierta para que no estuviera emitiendo la radiación constante, pero como sarcófago, compañero. Gracias. Pero como se hizo muy a la ligera, empezó a deteriorarse, y hace unos años hicieron uno nuevo y lo pusieron, y creo que, si no me equivoco, dura 100 años la radiación que emite Chernobyl. Es importante también saber que, bueno, esa radiación que está comentando el compañero, si bien el sarcófago la detiene en algún punto, por debajo lo que se conoce como la pata de elefante, que es digamos como el residuo más grande, creo, si mal no recuerdo, era 4 metros por 4 metros, está consumiéndose hacia el fondo. Y ese es el peligro que hay ahorita en Europa, digamos, porque eso puede tocar las líneas de agua y contaminar todo el agua de Europa. Ese es el gran problema que hay. Sí, y la radiación ahí no se va a ir hasta que pasen alrededor de unos 20.000 años. Y también la radiación que quedó entre sus árboles y todo lo que está alrededor de la misma. Hace poco hubo un incendio en los bosques de Chernobyl, que alertaron a todas las autoridades para ver cómo hacían para detenerlo, porque la radiación es muy fuerte. Los animales que tuvieron que sacrificar por la radiación para que no fueran con su mutación y la radiación hacia otro lugar. También tenemos el caso de Fukushima, que ya les dije sobre el agua que se quiere vertir hacia el mar.
creo que todavía tiene un compuesto químico que ese no van a poderlo erradicar o disminuir por completo, y hay muchas personas que no están conformes al tirar el agua otra vez al mar debido a que va a llegar radiación hacia el océano. Tenemos el caso de Maili Su en Kirguistán, que es un almacén prácticamente de desperdicios radioactivos desde 1958. En México tenemos, bueno, que dice que es la contaminación radiactiva por cobalto 60 con el que se fabricó material de construcción debido al mal manejo al desechar una máquina con una bomba de cobalto, esparciendo radiactividad por toda la mitad del país. Es considerado el primer caso grave de radiación en toda América. Otro caso en México es la leche expuesta a la nube de Chernobyl, que México... De ¿Cómo? hecho, Ajá. compañero, esos carros siguen en el país incluso hasta ahora y hay problemas de salud que a veces como, bueno, ¿de dónde pasó esto? Y se encuentra uno de los carros que todavía tiene un pedacito del cobalto. Es un problema real actual. Es que el desconocimiento hacia la radiación también, porque si estamos hablando que en el siglo pasado todavía no se conocía muy a fondo lo que era la radiación, hoy todavía están con ese problema, porque más de uno no sabe a lo que se está exponiendo. Sí, hay muchos mitos y es muy difícil, sobre todo, bueno, como decís, en el siglo pasado, o sea, a principios del siglo pasado y a finales del siglo pasado, que bien, si el miedo estaba pues por todo lado, no se sabía bien cómo detectarlo, cómo prevenir situaciones. Es muy complicado y México lastimosamente sí le pasó la factura a ese desliz, por decirlo de una manera. Sí, el claro ejemplo está en la leche que es comprada de Irlanda. Este, la leche es casi que regalada porque los precios eran muy baratos porque nadie quería esa leche contaminada por toda la radiación que había caído en Europa y en Irlanda en ese momento, que México le compraba la leche a Irlanda. Eh, sin su conocimiento casi las personas llegan por la leche y más de uno toma esa leche con radiación. Y tenemos el caso de las Islas Marshall, el caso específico del Castle Bravo, no sé, me disculpan si lo dije mal. Es una de las pruebas más devastadoras. Se lanzó sobre el Atalón de Bikini el 1 de marzo de 1954, en el que se detonó la bomba de hidrógeno con una potencia de 15 megatones, 1000 veces superior a la bomba de Hiroshima. Como era un ensayo secreto, a la población nunca se le dijo nada, la que vivía ahí, y resultó afectada. Si no me equivoco, a las 50 horas, las fuerzas estadounidenses deciden trasladar a los ciudadanos hacia un campo médico para ser tratados. Algunos vuelven a sus lugares de habitación, otros no les es permitido porque hay mucha radiación en ese momento ahí. Tiempo después vuelven a esos lugares con la orden de no consumir ningún alimento que había en sus suelos o para que no consumieran la radiación que habían, pero Estados Unidos nunca hizo nada por ellos y para sobrevivir tuvieron que comer de esos alimentos que había en esos suelos, así contaminándose.
Sebas, Sí, creo que otra vez se le fue el Inter a Olger. entiendo. Sí, es muy, bueno, mientras viene el compañero, mencionar algunas cositas que son importantes. La radiación es uno de los productos, es uno de los productos más peligrosos para la vida, pero actualmente tiene cierta curiosidad que podríamos hablar en el sentido de que, por decirlo de una manera, eh, es una de las energías más renovables que tenemos, menos contaminantes. Si bien es peligrosa para la vida, pero si se encajona y si se guarda bien, no. Hay proyectos muy grandes como el del WIP para proteger la vida humana y la de las siguientes generaciones en general. Y bueno, y varios países de hecho se han ofrecido para pues guardar esta energía nuclear o estos residuos nucleares. Y ya volvió el compañero para acá, Oliver. Sí, sí, ahí me disculpan que el internet. Ya por dicha era lo último, ya casi. Para ver. Sí se vea. Correcto. Perfecto. Ok. Primero que todo, las recomendaciones aquí sobre un libro sobre las crónicas de Chernobyl. Es un libro de alrededor de 500 páginas, entonces por si gustan, aquí está el link directo. Y las películas que el compañero dijo, este es el link directo hacia una de ellas, que es La tumba de los luciérnagas, que es sobre los bombardeos que hay en Japón durante la guerra. Es muy buena. Espérense, disculpen. Esta serie que a mí me encantó, la verdad, son 5 capítulos, muy buena. Describe muy bien lo que pasa en Chernobyl. Cabe recalcar sobre esa serie que casi que todo es real, excepto de que los dos científicos principales, digamos, de los protagonistas, son basados en los 40 científicos principales, porque eran varios que trabajaron en todo el asunto. Y bueno, y también, ¿verdad? Es muy importante recalcar cómo calca muy bien todo el secretismo que había en esa época, ¿verdad? No se podía dejar salir un escándalo tan grande como lo que fue Chernobyl. En general también tenemos con el programa Uranio, también hubo problemas así y de contaminaciones no tan grandes, obviamente, pero sí cabe recalcar ese secretismo gigantesco que hubo en la época, muy interesante. Sí, el control de la KGB para mantener ese secreto ahí, y que todos eran observados por alguien, nadie tenía el control completo sobre lo que pasaba. Y según la URSS, recordémonos que solo 31 personas murieron. Sí, 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 y que esos son informes reales todavía, Sí, hoy por hoy. hoy por hoy puedes Sí. meterte a buscar, digamos, oficialmente bajo la Rusia. Si buscas, te va a salir 31 personas muertas nada más. Correcto. Y realmente fueron miles, o sea, los trabajadores, la gente afectada, o sea, fueron de verdad miles de personas que murieron en Sí, este contexto. por lo que duran en trasladar a las personas del lugar. Y ellos decir que nada más mueren pocas personas es poco creíble, la verdad. También este documental, la película, esta está completa, no es como el video que les pusimos anteriormente. Es por si la quieren ver, aquí está. Otro documental. Este otro documental es sobre lo que pasa en Fukushima en 2011. Y aquí les dejo 2 videos sobre recomendaciones de películas sobre la Segunda Guerra Mundial, que considero que son muy buenas para que las consideren y las puedan ver.
Y bueno, eso sería nuestra presentación. Muchísimas gracias por la atención. Dejaremos la actividad en el foro y que tengan, bueno, linda noche desde nuestra perspectiva. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Gracias.